De hoy quiero que podamos responder 3 preguntas. Y las 3 preguntas quiero que tú salgas claramente entendiendo por qué hacemos las cosas. Y las preguntas es lo primero: ¿por qué lo hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué vengo y estoy sirviendo en niños, en Reventón? ¿Por qué estoy en la alabanza? ¿Por qué debemos de continuar? Y yo, como hijo de pastor, he estado en muchos eventos, muchas reuniones, muchas actividades, muchas noches de alabanza, muchas bancas, muchas sillas, muchas ciudades, muchos alcances. Y la pregunta que uno se tiene que hacer después de un tiempo: necesitamos más reuniones, ¿y por qué lo hacemos? Y cada vez que tú sabes por qué estás haciendo las cosas, no vamos a perder el enfoque. Es muy fácil perder el enfoque de por qué lo llevamos a cabo. La segunda pregunta es cómo lo debemos de hacer, y la tercera pregunta es con qué lo tengo que hacer. Y yo quiero empezar con esta pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué tenemos que estar aquí? ¿Por qué estamos en San Baltasar? ¿Por qué tú? ¿Por qué no alguien más? ¿Por qué no buscamos a una persona, la mejor profesional? ¿Por qué no vamos y buscamos unos músicos profesionales del sindicato y los traemos y los ponemos a tocar? ¿Por qué no vamos y buscamos maestros disidentes y los ponemos en Reventón? ¿O por qué no hacemos alguna cosa así? ¿Por qué no vamos y buscamos a alguien más? Y te quiero decir y hablar acerca de nuestro llamado, de tu llamado. Y quiero que entiendas que todo creyente, tú y yo, todos, no importa la dimensión, tenemos un llamado que es único, perfectamente diseñado para satisfacernos plenamente con Cristo en esta vida de fe a la que estamos llamados. Y yo honestamente sé que este año Dios nos ha hablado a ser estirados, y quiero que entiendas que es urgente y necesario que dentro de ti esté la pregunta todos los días de tu vida: ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué debo de hacer esto? ¿Por qué necesito hoy levantarme en la mañana y venir y enseñar a los niños? Porque si olvidamos el por qué, entonces simplemente nos convertimos en robots y nada más hacemos las cosas, pero se nos olvida el corazón de Dios para lo que estamos haciendo. Yo quiero decirte, la primera razón por la cual hacemos lo que hacemos es porque todos aquí tenemos un llamado, hay un diseño de Dios, un designio de Dios en que dice: te escogí a ti para hacer esto, y por eso lo tienes que hacer, o lo haces o lo encuentras porque sabes que Dios te ha llamado a hacerlo. No es solamente una idea que a alguien se le ocurrió, hermano. Comunidad Cristiana está aquí, legalmente constituida, espiritualmente constituida. Estamos legalmente constituida como una AR, pero a lo que me refiero legalmente es que el Señor en su diseño se le ocurrió que estuviéramos aquí en San Baltasar. No fue la división de la división de la división. Somos porque Dios lo dijo. Imagínate, hoy hay gatos porque Dios lo dijo. Existen los perros porque Dios lo habló. Existe el universo porque Dios lo habló. Y ese mismo diseño, ¿por qué estamos aquí? Porque Dios lo llamó. ¿Y tú por qué estás aquí? Porque Dios te llamó a ti. Hasta que no tengamos una revelación del decreto. Mira, muchas personas se creen muchas cosas porque tienen dinero, porque tienen una educación, porque tienen algo. Yo veo a cristianos inseguros porque no saben lo que tienen. Tú tienes un llamado, un decreto divino sobre tu vida que debe de decirte en la mañana: yo hoy me levanto y yo voy a ser el mejor líder de niños. Yo voy a impactar la vida de estos niños. Yo voy a hablar a su vida, voy a profetizar y voy a transformar, porque Dios en su gracia, en su inteligencia, me escogió a mí para hacer esto en este instante. Pero si no, nada más, ¿por qué voy? Pues no sé, porque no había maestro, entonces voy y me siento y les doy unas paletitas. Y entonces hacemos las cosas porque no damos cuenta del impacto espiritual de lo que estamos haciendo. No nos damos cuenta de lo que estamos estableciendo. ¿Por qué lo hacemos? Eres llamado. Yo honestamente no era el estudiante más emocionado de ir todos los días a la escuela. Yo creo que por 11 años, desde primero de primaria hasta segundo de prepa, odié ir a la escuela. No me gustaba, no entendía por qué. Y fue hasta tercero de prepa que pude entender un poquito más mi lugar y sentirme cómodo en qué estaba yo llamado.
Me encontré con un maestro que en una ocasión nos hizo una petición de que diéramos una plática. Era un maestro de historia. Y ese maestro me pasó adelante, me dijo, tienes que hacer la presentación y explicar algunas cosas. Me puse de pie y pasé y empecé a explicar las cosas. Y empecé a hablar y el maestro estaba así y empezó a poner su carita acá y empezó a ver así. Yo dije, reprobé, ¿qué va a pasar? Y cuando terminó me dijo, necesito hablar contigo. Ya normalmente cuando un maestro dice eso a nadie le gusta, ¿no? Aquí pasa, al pastor le digo a alguien, quiero hablar contigo, y todos se esconden y así nadie quiere venir, todo el mundo se esconde. ¿Qué hice? Normalmente es, ¿qué hice? Algo hice porque, no sé. Y me acerqué y me dijo, tú tienes algo muy especial dentro de ti, si puedes desarrollarlo, vas a poder ser un excelente orador. Y yo, ¿y este qué? ¿Qué tiene esto? ¿De dónde? No fue en la iglesia, no estaba, profetizo sobre tu vida. Maestro dijo, tienes una habilidad que si la desarrollas, si lo piensas, si lo imaginas, si lo puedes ver, vas a poder hacerlo. Y por primera ocasión escuché de una persona que no era del fondo de la iglesia, que no estaba en este lugar a hablar algo que había visto, y me puso a pensar en por qué yo tenía que estar aquí, en este mundo. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué en México? ¿Por qué en este lugar? Y hasta que tú no resuelvas esta situación personal de por qué yo necesito estar aquí, por qué debo de venir y poner un micrófono o estar en alabanza, ¿por qué? No vamos a entender por qué estamos acá. Y se va a desvirtuar y entonces pasan muchas cosas en la iglesia. Es un club y es que la iglesia es un club y la iglesia es esto y la iglesia es aburrida y la iglesia no. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado por qué estamos aquí. Se nos ha olvidado que es un decreto divino, se nos ha olvidado el peso que tiene la iglesia. Hemos olvidado todo lo que nosotros somos porque Dios dijo que así era. Así Dios lo habló. Y quiero que te des cuenta aquí que sabes el por qué. Ahora, primero, es un decreto legal con autoridad. No lo decretó un partido político, un presidente, un dictador, no lo dictó. Esta iglesia estará aquí, no importa si está el PAN, el PRI, el PRD o el partido que esté. Esta iglesia está aquí porque Dios la diseñó. Y tú eres creyente no porque había otra persona más o porque algún líder, porque si no tú decidiste seguir al Señor y lo habló a tu vida y lo decretó. Y quiero que de veras haya dentro de ti un conocimiento que nuestro destino es perfecto. Y yo veo a tantos jóvenes que hoy están sufriendo y estamos perdiendo una generación porque se nos ha olvidado decirle el por qué los jóvenes tienen que estar aquí. Están programados para ir a hacer algo que les están diciendo en la escuela que no es el por qué. Y les dicen, ve y saca una buena educación, un buen título, esto y lo otro, y todo va a estar bien. Y eso es una mentira porque no va a estar bien porque no saben ni por qué. Me apasiona ver jóvenes que entiendan que número uno, acá yo tengo que entender. ¿Por qué? ¿Por qué estoy? ¿Por qué tengo que servir? ¿Por qué hago las cosas? Porque en ese lugar donde tú entiendas por qué vas a encontrar una plena satisfacción. Va a haber dentro de ti un lugar de decir, yo soy una piececita y yo aquí encuentro y este es mi lugar. ¡Wow! ¡Qué padre! Aquí estoy. No hay otra cosa más importante que entender. Este lugar es el mío. Este es mi destino, mi diseño. Esta es mi posición. Es como entender que eres un pez y que tienes que estar en el agua. Yo te animo a que leas el libro Una iglesia relevante. Y en eso el pastor cuenta una historia, dice que había una escuela y que se juntaron los padres de diferentes. Había peces, había ardillas, había pájaros y había conejos. Y entonces los padres de familia se juntaron y dijeron, vamos a hacer una escuela que sea perfecta. Entonces dijeron, vamos a enseñarle entonces, como yo soy ave, yo creo que todos tienen que volar. Y el conejo volteó y le dijo, sí, pero yo soy conejo, entonces todos tienen que brincar. Y después fueron y buscaron al pez y le dijeron, pues tiene que haber clases de natación. Y después se encontraron con la ardilla, que era la que tenía que trepar. Y entonces fue el conejo el primer día a la escuela y en la clase de salto le fue muy bien. Pero al siguiente día tuvo la clase de natación y no le fue muy bien. Y al siguiente día fue la clase de trepar y tampoco le fue muy bien. Y al tercer día tuve la clase de volar, menos.
Y entonces llegó el conejito y le dijo, papá, es que no entiendo, voy a la escuela y esta clase soy muy bueno, pero para esto soy muy malo. Y entonces los padres de familia se dieron cuenta que había un grave problema, que el conejo es bueno para saltar, el ave es bueno para volar y el pez es bueno para estar en el agua. Y el mundo te está diciendo que todos tenemos que hacer lo mismo, el mismo camino, el mismo trayecto. Y hay una sola cosa que es importante, no es el camino que el mundo te pueda trazar, sino entender que tú eres llamado por Dios para ser establecido en lo que Él te llamó. Y si eres pez, tienes que ser el mejor nadador. Pero si eres ardilla y estás queriendo nadar, ¿qué crees? Te va a salir muy mal. Y si eres conejo y quieres volar, no, vas a estar muy satisfecho con tu vida. Y veo gente insatisfecha porque no hemos encontrado que lo más importante, lo que todos somos que estamos aquí, es que somos llamados. Y cuando tú encuentras tu llamado, entonces sabes que eres pez en el agua, ardilla trepadora, ave voladora y conejo saltarín. Y el problema viene cuando quieres hacer lo que otra persona hace, no te va a salir. Y cuando quieres usar peor la regla que el mundo te quiere decir, menos va a funcionar. Tenemos nosotros que entender que somos llamados. Ahora, hay básicamente, voy a ponerte dos niveles de llamado, de relación y de responsabilidad. Número uno es llamado en gobierno. Gobierno tiene que ver con profetas, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros. Gobierno dentro de la iglesia, aquellos que son establecidos para estar tiempo completo sirviendo, trabajando, desarrollándote y haciéndolo. Somos los que estamos aquí para poder entrenar a los santos. ¿Cuál es la labor de los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas? Dice aquí, quiero que lo escuches. Versículo 12. Tienen la responsabilidad de preparar, ¿a quién? Al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra que Dios edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. No es un grupo que sea secreto, selecto, no es un grupo aparte, simplemente es una responsabilidad diferente. Somos primeros entre iguales. Y el segundo grupo de personas, yo podríamos llamarlo congregacional, que son todas las demás personas que estamos sirviendo también en la iglesia. Todos somos congregacional, tenemos un llamado congregacional, que pueden ser músicos, pintores, anfitriones, doctores, abogados, líderes. Todos tenemos diferentes lugares. Todos hay un llamado, todos tienen una posición, todos tienen un lugar, pero no todos van a ser profetas y apóstoles, pero todos sí tienen un llamado. ¿Están conmigo hasta acá o no? Este llamado es de signo de Dios, es decretado, y lo más importante es que tú puedas descubrir y entender cuál es ese llamado. Ahora, segunda pregunta, entonces, ¿cómo descubro mi llamado? ¿Cómo lo voy a encontrar? Bueno, todas las experiencias son diferentes. Algunos reciben su llamado por una zarza ardiente, otros por oír la voz de un profeta, otros por la voz audible de Dios. Sea como sea, Dios es evidente su llamado en tu vida, de cómo lo vas llevando. Y te puedo decir, el llamado de Dios va evolucionando todos los días y en cada etapa de tu vida es diferente. Pero la primera cosa que necesitas para entender tu llamado es que tengamos el ambiente correcto para que tú lo desarrolles. Y el ambiente correcto viene cuando tú entiendes quién está a tu alrededor y quién está influenciando tus decisiones. Si tú estás en un ambiente de abogados, ¿qué crees que vas a tener ganas de ser? Normalmente el ambiente en el que tú estás te mueve hacia esa dirección. El día de ayer estaba escuchando un mensaje. El ambiente en el que nosotros estamos te empieza a formar. Y los jóvenes que están dentro de la iglesia, no los hemos nosotros todavía influenciado con el ambiente para que deseen servir a la casa y estar apasionados por la casa. Y nosotros tenemos que modificar el ambiente. Porque han pensado que su llamado se va a llevar fuera de la iglesia. Y ya no han visto la iglesia como el primer lugar para poder llevarlo. Tanto vimos ahí la semana pasada a Katy Perry que estaba ahí. ¿Sabes lo que pasó con eso? Si tú lees su testimonio es muy sencillo. Una chica que nació de unos misioneros fue a la iglesia, escribió un disco, sacó un disco de alabanza y adoración. El disco era un poco diferente, un poco innovador, lo presentaron y nadie le gustó la música. Y entonces lo que pasó es que no encontró lugar en la iglesia. Entonces dijo, bueno, pues yo voy a hacer mi música porque mi música y la música es lo que yo fui llamado a hacer. Ella entendía una cosa, que la iglesia no entendió, que su llamado era la música. El problema es que no encontró el enlace en la iglesia. Y ahora está ahí, en todo el mundo, cantando, encima de un tigre.
¿Cuáles son las características de ese llamado? Ahorita, imagínense que prediquen 30 minutos, me quedan 10, gloria a Dios. Yo lo puse, porque así debe ser. Fue mi diseño, no se preocupen. Características de tu llamado. Tú tienes que entender que tu llamado va a ser mucho más grande que tus habilidades. Si tu llamado lo puedes hacer con tus fuerzas, con el dinero que tienes ahorita y con lo que estás haciendo, eso simplemente es una buena idea. Pero el llamado que Dios normalmente pone te va a hacer sentir incapaz. Ve a Moisés, ve a David. Nadie da un peso por David. El papá ni siquiera pensaba que él debería de ser. Nosotros no lo van a ver como que es, pero ese es tu lugar, ese es el llamado en el que tú tienes. Te va a hacer sentirte incapaz y te va a poner en una situación difícil. Es más grande que tus habilidades, más grande que lo que tienes. Y se va a llevar de a cabo solamente porque la gracia de Dios te va llevando y te va sosteniendo para que lo puedas alcanzar. Y si no es suficientemente grande, ahorita lo tienes que estirar un poquito más. Ahorita mientras estábamos en la alabanza, Dios me empezaba a revelar algunas cosas. Desde que empezó este año yo le dije, Dios, todo lo que puedo ver aquí frente a mí de esta iglesia, lo sé que lo puedo lograr con determinación y fuerza. La construcción no es algo así que, ay, en las noches me quita el sueño. Sé que lo podemos hacer, va a llevar tiempo, pero se va a hacer. Un peso a la vez se va juntando y se va a hacer. Yo quiero algo que en las noches me despierte. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo podríamos nosotros plantar una iglesia en España? ¿O cómo podemos establecer una iglesia en La Habana, en el centro, cerca de donde están las cosas? ¿O cómo podemos nosotros ir y ayudar a gente que realmente necesita, o pastores en China o en Uzbekistán que necesitan a alguien que les ayude? Yo no estoy pensando solamente, ay, vamos a tirar este muro. Algo tiene que pasar en que tu llamado te cambie la perspectiva. De decir, ¿dónde podemos ir? ¿Hasta dónde podemos alcanzar? ¿Qué muros podemos tirar? La segunda cosa se activa al poner a Dios primero. El llamado de Dios se activa cuando tomas una determinación. Y vamos a tener una serie después de Primero Dios que se llama Yo en mi casa serviremos al Señor. Pero te quiero decir, el llamado de Dios en mi vida y en la vida de ciertas personas lo puedo identificar y preguntándoles. Siempre se regresan a un punto en el que dicen, Dios, yo voy a servirte a ti primero y de ahí lo que venga no es tan importante. Tu llamado se va a revelar y tu vida va a tener propósito. Y escucha esto, porque si tomas esta decisión, al menos de esta lección, quiero que entiendas esto. En tu vida tienes que decir, Dios, voy a hacer primero lo que tú me dijiste y voy a poner todo lo demás a mi alrededor. Todo lo demás al alrededor. Cuando tú decides, yo voy a predicar la palabra de noche, de día, en la noche, como sea, te voy a poner a ti en segundo lugar. A lo demás, los sueños, las cosas, pero primero Dios. Y lo he visto con varios amigos, con varios pastores, con varias personas, esa determinación de decir primero Dios. Y la he tenido desde que era joven. Yo antes quería ser corredor de carreras y quería correr. Y le decía a Dios, yo quiero correr coches, pero los domingos, cada ciudad que yo visita, voy a predicar. Eso le decía a mi papá. ¿Por qué? Porque dentro de mí había algo. Sí, voy a hacer esto, pero el centro va a ser siempre algo con Dios. Y si estoy en tal parte, pues ahí cuando llegue y corra, pero voy y predico los domingos. O después quiero tocar y estar, pero también quiero que sea para la gente y que se hagan conciertos y que lo puedan enseñar. Entonces siempre había dentro de mí el deseo de servir a Dios, aunque había muchas cosas alrededor. Me metí a estudiar ingeniería civil y hubo muchos problemas en mi corazón porque eso no embonaba. Y yo le dije, Dios, yo no quiero construir iglesias por fuera, las quiero construir por dentro. Entonces me pasé a estudiar ingeniería en audio, porque sabía que audio era necesario para predicar la palabra. Dije, al menos cuando yo predique, que no esté chillando el micrófono. Si tengo que aprender a hacerlo, pues lo voy a hacer. Y ¿saben qué? Después de que estudié ingeniería en audio, lo primero que hice es dar un curso para capacitar a jóvenes en una iglesia gratis. ¿Por qué? Porque primero es Dios. Primero es Dios. Si estudiaste algo que sea, no que tenga algo que ver, la carrera que estudies, puedes estudiar lo que sea, pero tienes que entender lo que Dios te llamó a hacer y cómo lo puedes desarrollar por medio de Dios. Y número 3, tu llamado no es un destino, no es un lugar, es un camino, es todos los días lo descubres, va avanzando, va creciendo y lo vas entendiendo más. Tu llamado no es un evento, tu llamado no es, ay, un día voy a tener un evento y ya ahí se va a acabar. No, no es un evento, es un estilo de vida, es todos los días, es en la calle, es abajo, es arriba. Tu llamado no es en la juventud.
Bueno, cuando fue a joven, ahí sí voy a llamar. Ya cuando sea más grande voy a ser más sensible, más tranquilo. Y entonces ahora ya nada más me voy a meter en modo robot. Y el resto de mi vida viviré como un robot, yendo a la iglesia sin transformar la vida de la próxima generación. Fíjate, el llamado de Dios inicia en la niñez, se prepara en la juventud, se desarrolla en la vida adulta y se cosecha en la plenitud con la siguiente generación. El llamado de Dios no es nada más para jóvenes, es un llamado para todos durante toda tu vida y que lo tengas que alcanzar. Apenas escuché al pastor Mel decir una de las cosas que él siempre dice: yo voy a predicar la palabra de Dios en todos los países del mundo antes de morir. Algo así tiene que haber dentro de ti, que tú digas: yo voy a predicar en todos los municipios de Puebla antes de que alcance los 30 años. No sé, algo así. Voy a plantar, yo voy a hacer, yo voy a establecer. Voy a echar a andar, voy a ver a 3 grupos de alabanza, no sé cuál sea, pero déjame decirte, el llamado no es personal, es para otros. ¿Quieres identificar si el llamado de Dios? Ay, sí, bueno, yo tengo el llamado de poder viajar y entonces conocer países para mí. No es para Él, Él quiere predicar la palabra para otros. No es nada más para ti, es para que otros sean bendecidos. Y número 3, tu llamado tiene capacidades y dones. Tu llamado tiene capacidades y dones. Cada llamado lo vas a descubrir porque hay dentro de ti ciertas capacidades y ciertas habilidades. Ciertas cosas que ya están ahí lo puedes ir descubriendo porque te va a salir nato, porque es natural, porque los otros lo van a ver, porque lo van a establecer y porque va a ir creciendo. Y aquí la Biblia nos va dando te quiero dar algunas ideas de capacidades para que a lo mejor lo puedas entender. La Biblia nos da 2 listas que vemos en Romanos 12 y en 1 Corintios 12. Y vamos a leer, puedes leer en casa con calma esos, pero quiero que veas cuáles son los dones. Por ejemplo, nos dice primero Romanos que ciertas capacidades que nos pueden descubrir nuestro llamado es profetizar, el deseo de servicio, la capacidad de enseñar, de animar a otros, la capacidad de ser generoso, la capacidad de líder o de compasión. Estas capacidades están ahí, se tienen que desarrollar. Se tienen que desarrollar desde una persona que está ahí cuando es más joven. Son capacidades que vienen de parte de Dios y yo lo ves, sale natural en la vida de una persona. No es algo que tienes tú que trabajar mucho para que suceda. Hay personas que les dices, enseña algo y no pueden como que entender 2, 3 ideas. Otros es muy natural, liderar, a algunos no les gusta, pero son muy buenos sirviendo. Y esto lo tienes que desarrollar. O sea, por una parte ya lo tienes, pero por otra parte va a crecer. Es como la parábola de los talentos. Dios te da una capacidad, pero está esperando que esa capacidad crezca, se pueda multiplicar. Y mi deseo es que tú puedas hacer un análisis en tu vida y digas: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que va a hacer que el próximo domingo, mañana, me levante y diga: algo extraordinario va a pasar el día de hoy? Y camines y digas: yo estoy aquí porque Dios me habló, me dijo que tengo que estar en el departamento de Reventón. Y cada uno de estos niños es una posibilidad de profetizar, de enseñar, de hablar, de servir, de entregar a ti, Señor, este momento y de realmente transformar. Porque hay una diferencia entre tocar la guitarra y poder realmente saber por qué lo estamos haciendo. Entender el lugar que tú tienes y poder servir al Señor con eso. Hay una diferencia entre simplemente pararse y dar un buen mensaje y hablar de algunas cosas muy buenas, o saber que algo Dios tiene que hacer en este instante. Y en este momento hay una voz, hay una palabra que necesita ser hablada y proclamada. Hay un porqué que tú te levantes en la mañana y digas: yo necesito hoy ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque gente necesita conocer de Dios y porque Dios ha decidido usarme a mí para recibirlos con una sonrisa. Y si no piensas que eso es importante, te puedo decir que la mayoría de la gente decide si va a regresar a la iglesia en los primeros 10 minutos que está aquí. Y si llegó y alguien lo recibe, dicen: bueno, pues no está tan mal. Recientemente fui a una tienda, y con esto termino, fui a una tienda. Me quería comprar una playera y agarré 6 playeras. Y entonces me las probé y llegué y encontré una que me había gustado mucho. Entré y me probé las playeras. Y cuando voy saliendo del probador, me dice el chavo: ¿cuál te llevas? Le digo: esta es la buena, esta me gustó mucho. Le entrego las demás. Y entonces de repente cuando voy a avanzar me dice: espérate tantito, tengo que revisarla. Y le dije: entonces me estás diciendo que soy un criminal.
Es que la tengo que revisar. ¿Por qué? La voy a comprar. Te dije que la voy a comprar. Si la tengo que revisar, se la entregué, me la dio. Cuando la tomé, le dije, mira, hay cosas que tú me puedes decir y hay cosas que yo puedo entender y puedo entender que tú no confías, que yo tomé esta camisa y que camine 3 pasos a ese lugar, me estás viendo aquí y voy a caminar ahí a pagarla. Gracias. Toma, no regreso. ¿Por qué? Porque en un instante tomas una decisión de algo que está pasando. Pero fuimos nosotros a otro lugar y recibes una sonrisa y ¿qué dices? Wow, aquí son súper amigables. Gracias, quiero estar aquí. Yo me pregunto cuántas ocasiones nosotros hemos tenido la oportunidad de cumplir nuestro llamado. El llamado de ese lugar es vender playeras y ropa. Pero a ese chico se le ha olvidado por qué lo está haciendo. Se le ha olvidado por qué está ahí. Y no está ahí porque él no es policía. No está ahí para revisar que la ropa está ahí. Se nos olvida por qué estamos ahí. Se nos empezamos a confundir y empezamos a ver cosas diferentes. Y entonces ahora pensamos que nuestro llamado es criticar todo lo que está pasando. ¿Ya viste cómo está eso? Ya cambiaron ahora, ya pusieron acá un cable y el otro día no funcionó el internet. ¿Ya viste? Y hacen una lista de todo lo que está mal. Porque se nos olvida por qué estamos aquí. Estamos aquí porque Dios nos llamó y nos ha diseñado para poder cumplir su llamado y su propósito. Yo quiero, hermano, que este día lo aproveches al máximo. Ser como una ametralladora, uno tras otro, tras otro, tras otro. Prometo que en la siguiente no hablaré tan rápido. Pero quería despertarlos un poquito. Es para comprar el CD, para escucharlo. Y aparte vi de la serie de Yo en mi casa. Y básicamente va a ser esto en versión extendida. Entonces, si quieres ver la película de 4 horas, ves a Yo en mi casa. Ahora vamos al siguiente tema que le toca a mi papá sobre su misión. Gracias. Realmente el tema, como ustedes ven las notas, son varias cosas importantes y como tenemos media hora vamos a correr. Este tema o esta clase tiene la intención de vacunarnos, porque todos siempre en la iglesia, yo sé por muchos años en mi propia vida, todos batallamos con estas 4 palabras. Autoridad, no nos gusta, son palabras que no nos gustan. Orden, la otra obediencia y la otra que es sumisión, pues ya sabrán que todos nosotros de alguna forma batallamos con esto. Y empezamos con el primer punto, que es principalmente Dios es el origen de toda autoridad. El libro de Génesis, que es el libro de las semillas, inicia con Dios como autoridad, delegando autoridad a su virrey, en este caso, y hablando de virrey estoy hablando de Adán, y de su virreina, en este caso Eva, y vemos que Dios está en control y delega. Y una cosa que yo quiero que entendamos, Dios está en control de la iglesia, Dios está en control de tu vida, Dios está en control de lo que está pasando. O sea, nada sale fuera de su control. Y eso es lo que yo quisiera comunicarles esta mañana para que reciban y tengan paz. Se dice aquí, por ejemplo, que la primera, dice este obispo, llamado el obispo Pac, dice que la primera ley del cielo es orden. ¿Cuántos creen que en el cielo hay orden? Nos imaginamos a los ángeles ordenados. O sea, y orden trae armonía, orden trae paz, y todos sabemos lo que es desorden. ¿Sí lo saben? ¿Sí? Hablemos de desorden. Imagínate una salida del estadio de fútbol, desorden. O sea, a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo el orden. ¿Quieres conocer desorden? Métete a un cuarto de un adolescente. ¿Quieres conocer desorden? Vete a mi closet. Digo, es parte de lo que es. Pero Dios es como es un Dios de orden, y orden produce hermosura. No hay nada mejor que una cosa ordenada. Algo que hemos experimentado en la casa, como la queremos vender, entonces cuando viene la gente a que va a verla, todo se pone en orden, y la casa se ve impresionante, pero dura un ratito mientras van las visitas.
porque orden es hermosura. Eh, Tenemos un problema con un perro en la casa, tiene un desorden interno y entonces le salió una llaga impresionante. Y uno ve al pobrecito animal y se da cuenta que algo no está en orden dentro de él. No está tan bonito como debería ser. ¿Ok? Entonces, orden produce hermosura y que es la expresión de la santidad, porque decimos que la hermosura de su santidad, cuando una persona es santa se ve más hermosa. Y obviamente, santidad que es adentro es el reflejo del carácter, se muestra en nuestro carácter. Pero muchas cosas empiezan con orden. El orden nace en el cielo, y luego aquí hay otra frase que dijo Copérnico, dice, Dios el Dios del orden que produce hermosura, el orden nace en el cielo y se refleja, ¿dónde es lo que estoy diciendo? Arriba. Dios que es bueno, creó el universo ordenadamente para el hombre. O sea, Dios siempre está pensando en lo que es orden. Ahora queremos hablar un poquito de lo contrario. ¿Quién es el autor del desorden? ¿Y cómo inicia? El diablo, y nos dice la escritura, aquí rápidamente, si ustedes se dan cuenta, en Génesis 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero en el 2 inmediatamente se habla que la tierra estaba desordenada y vacía. Y eso simplemente está hablando de la intervención, de la rebelión que causa el diablo. Cuando nosotros estamos en orden, lo que el diablo va a querer hacer es traer desorden. Y la iglesia ha estado llena de desorden y vamos a encontrar aquí algunas respuestas porque en el futuro, como queremos ir muy bien, tenemos que entender cómo el enemigo de nuestras almas nos quiere atacar. La Biblia dice que el diablo es asesino y homicida desde el principio. El diablo es mentiroso, al diablo le choca el orden. Lo que queremos lograr acá entre nosotros como congregación e ir adelante, él lo quiere obstaculizar, quiere bloquearlo, quiere estorbarlo, quiere destruirlo. Esa es parte de lo, pues es su misión como diablo. Aquí nos dice la Biblia, por ejemplo, en Romanos 5:19, dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, o sea, lo que él provoca en el hombre fue desobedecer a Dios, desobedecer el mandato de Dios y crear una maldición que solo todavía está sobre nuestras vidas. Pero por el otro lado nos dice la Biblia, fuimos constituidos pecadores, pero también por la obediencia de uno, los muchos seremos constituidos justos. Y entonces lo que el Espíritu Santo quiere y produce es orden, y produce en nosotros obediencia, y produce en nosotros hermosura, y produce santidad, y produce carácter. Ahora, aquí hay una cosa muy interesante, descubriendo y estudiando del vocablo des. El vocablo des se usa para asignar en la mitología griega y romana al dios del inframundo. Y entonces en nuestro vocabulario hoy tenemos todas las cosas que produce el desorden y todas las palabras que se originan con des, y aquí nomás son algunas de ellas, y las podemos leer, es desafuero, desunión, en todas esas está la intervención del diablo, o sea, todas esas, destrucción, desacuerdo, desmantelar, descomponer, o sea, todo es descomponer, desajustar, descoyuntar, deshonesto, deslenguado, desterrar, deshonrar, deshacer, todas estas palabritas que no queremos, que son lo contrario a lo que es el reino de Dios. ¿Ok? Desfavorable, desorientado, desconfianza, desaseo, deshabitar, desdentado, desorden. Descompuesto, desacreditarse, seguimos. Ahora, el hombre. Una cosa importante, que no se nos olvide que el hombre fue creado para estar absolutamente dependiente de Dios. O sea, nosotros recibimos libertad cuando entendemos que siempre, di conmigo, siempre tenemos que estar sometidos y dependientes de Dios. Y eso es muy importante. Nadie puede decir que es libre para vivir como se le pega la gana. Si alguien lo dice,
indirectamente está sometido bajo otro poder que es el de Satanás. El hombre no fue designado o diseñado, para estar libre debajo de nadie. Siempre tenemos que estar bajo alguien. A lo mejor se cree que somos libres, pero no es cierto. Siempre hay alguien arriba. Y qué mejor estar debajo de nuestro Creador. Y por eso yo he escogido este tema porque sé lo que sucede en nuestros corazones, en la iglesia y los peligros que nos vienen y nos han venido, y a lo mejor encontramos respuesta a muchas cosas que no entendemos. Porque cuando las cosas van muy bien, el diablo siempre está operando para estorbar. Y no para tener miedo, sino para distinguir todas sus tretas. Porque el diablo es mentiroso. Ahora, imagínate, si pudo engañar a Adán y a Eva, que estaban en el momento quizás máximo de su vida, ¿quién nos dice que nosotros tenemos una vacuna que no nos permita que podamos ser infectados por ese mismo espíritu que él tiene? O sea, no nos creamos que no podemos ser engañados, porque cuando tú crees que no puedas, es en el momento que ya caíste en engaño. O sea, somos vulnerables, hermanos. Somos vulnerables. Si no, no existiría la publicidad. La publicidad te hace vulnerable a un artículo que no necesitas. O sea, las palabras nos influencian, las palabras nos afectan. Entonces, es interesante, número uno, acuérdate, el hombre fue hecho de la nada. El Señor agarra polvo y el polvo tiene la capacidad o tiene el recuerdo para el hombre que lo puedes pisar. El polvo lo puede soplar y se hace nada, pero Dios del polvo le sopla aliento de vida que es de su interior y le da vida increíble. O sea, ve lo que Dios puede hacer del polvo. Hermano, eres polvo. Pero ya con el tiempo nos creemos la gran cosa. Nos creemos polvo glorificado, que es el maquillaje, ¿no? O sea, ya te crees, ¿o no? Pagan, ¿no es polvo glorificado? Las señoras pagan miles de pesos por una cochinadita, cientos de pesos para polvo glorificado. Hermano, eres polvo, polvo eres, pero eso es lo increíble, lo que Dios puede hacer del polvo. Eso es lo padre, o sea, lo que Dios puede hacer con polvo, porque la mujer, bueno, el Señor dijo, no, ahora la voy a hacer del costado, puso otro material. Es más, la versión de la Biblia dice que cuando Dios hizo al hombre es como cuando tú agarras la pasta de dientes y le haces así. ¿Han hecho eso ustedes? ¿Cómo es una masa uniforme o nomás es así como que? Bueno, así es, a ver, dilo igual que yo. Así eres, hermano. Perdón, así soy. Que no se nos olvide, porque si sabes quién eres, dependes de Dios. La segunda cosa que Dios hace es que le da al hombre alimento, todo alimento depende del hombre. Y la tercera cosa es que le da habitación. Dios le dio las primeras cosas que comer, lo puso en un jardín y le dio su primera habitación. Todo eso depende de Dios. Que no se te olvide, ¿ok? Eventualmente Dios le dio al hombre la primera vestidura, que fueron después de la caída, que fueron las famosas vestiduras de pieles de los animales, y se puede decir muchísimo más de esto, ¿ok? Ahora, una cosa importantísima es que todo lo que nos da Dios viene acompañado de instrucción. Todo. Cuando Dios le dio el jardín del Edén, le dio la instrucción y le dijo, puedes de todo, pero de esto no. Y todo lo que tenemos tiene instrucción. Si obedecemos la instrucción que Dios le pone, nos va a ir bien. En la instrucción hay vida. O sea, tú compras una medicina y hay una instrucción. Compras, no sé, algo en la tienda, hay una instrucción. Compras una ropa, hay una instrucción cómo lavarla. O sea, nadie va a meter en la lavadora una ropa de lana, por favor. ¿Están de acuerdo? Solamente si quieres que se encoja. Solamente si la quieres así, hace así. O sea, todos te dan instrucciones de cómo el tipo de temperatura de la plancha. O sea, instrucciones. Pero el hombre decimos, no necesito instrucción. ¿Cuántos hemos armado alguna cosa sin seguir el instructivo? ¿Qué es lo que tú dices? Yo sé más que el creador de este objeto. Porque yo soy polvo glorificado.
Es la verdad. Yo lo he hecho, ¿tú no lo has hecho? O sea, ¿por qué voy a leer las instrucciones? Ese es el hombre y su rebelión y el desorden. ¿Por qué no me salió? Porque no seguiste la instrucción. Pero cuando lo sigues al pie de la letra, sí o sí. Entonces, di conmigo, todo lo que Dios le da al hombre está acompañado de instrucción. O sea, Dios le dice al hombre, a la tierra, trabájala 6 días y descánsala 1, instrucción. Dios da instrucción para el matrimonio. Dios dice a los niños, todos los niños son necios. ¿Qué necesitan los niños necios? Palita. O sea, el más angelical de los niños necesita pala. Hasta Angélica necesitó pala, siendo Angélica. Pala. O sea, Dios sabe, o sea, ¿y qué empieza la gente? ¿Saben ustedes con la participación, y aquí dicen las notas, con la participación del hombre del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre se cree que sabe más que Dios? Y entonces entramos en lo que es la opinión pública. Y la opinión pública siempre ha existido. Los 10 espías que dijeron que no versus 2 que dijeron que sí. Entonces el hombre siempre opina. Hermano, no opines, nada más obedece. En la iglesia hay 500 opiniones. ¿Qué me importa tu opinión? La opinión que me importa es lo que dice mi jefe. Pero sí se dan cuenta, o sea, hermano, si yo fuera pastor, pues sí, pero no eres. Entonces, calladito te ves más bonito. Sí, o sea, si yo fuera bicicleta tendría llanta, no, sí. Todos somos bicicletas porque todos. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Entonces, el Señor le da instrucción. Ahora, vamos a ver cómo ataca a la serpiente. Ese es un punto muy importante. Cuando el diablo buscó atacar al hombre, la iglesia va a ser atacada acá y va a buscar a la persona más capaz. Les vuelvo a decir, dice la Biblia que la serpiente era el animal superior, el animal que más astuto, hermanos. Y aquí está una respuesta por qué la famosa Katy Perry. No va a buscar a una sonsa que no sabe cantar. ¿Están de acuerdo? Va a buscar a una persona que tiene capacidades. Yo creo que Judas era un buen administrador. Tan bueno que podía hacer tranzas y hacer la alquimia con los libros y hacerle el cuento al Señor. O sea, por eso hay muchas personas, si ustedes se dan cuenta, el origen de muchas sectas es basado de personas que eran de nosotros, que se han corrompido. O sea, muchos de los cantantes, o sea, la famosa cantante que se suicidó, ¿cómo se llama? Esa señora Whitney Houston, también de la iglesia, una voz, hermano, una voz que no manches, qué voz. No sentíamos así como que, ay, pero el diablo busca, los recluta, los jala para que el don que debe servir a la iglesia lo use para sí mismo. Y la gente siempre, una de las cosas que al diablo le encanta es que la gente se atraiga. Traiga las luces. Yo quiero la luz, hermano. Yo soy el que quiero dirigir siempre los cantos, hermano. Quiero que todos me miren, hermano. Eso es del diablo. Sí, o sea, esas luchitas. Hoy tuve desayuno con un pastor y todos se peleaban por la autoridad y por ser líderes. Todos siempre queremos ser jefes, nadie queremos ser indios. Pero en la iglesia, hermanos, el Señor dice que todos somos indios y Él es el jefe, Él es la cabeza. Entonces, por eso el diablo busca lo más talentoso, lo más hábil, lo más capaz. Entonces, si tienes un talento, ¿de qué presumes? ¿Quién te lo dio? Úsalo no para ti, no para tus propios
gustos, no para tus propios propósitos. Entonces, el diablo es un buscador de talento. Y siempre anda buscando, algo que hace es, imagínate, Adán y Eva les pudo vender la idea que Dios era malo y que Dios no los quería y que Dios no les daba todo, por lo tanto les propuso ser diositos. Hoy en el mundo vivimos, todos nos creemos diositos. Hay millones y millones de diositos que opinamos y sabemos de todo. ¿Has estado en una conversación donde la gente se arrebata la palabra porque quiere hablar y no deja al otro hablar? Porque mi opinión es mejor que la del otro. O sea, es una guerra de egos. Sí o sí. No mires al de junto, por favor. Dile, te están hablando. Entonces, el diablo ataca. Aquí también tengo otro punto. El diablo, a las personas que más gordo le caen de la congregación, son las personas que muestran más devoción a Dios. Las más prendidas, las más animadas, las más... Esas, el diablo dice, ¿cómo me choca que este cante con tantas ganas? Lo quiero hacer de la bola. ¿Y cuáles son los de la bola? Los que están fijándose más en otras cosas Y los que están así quieren apachurrar a los devotos, a los que quieren venir temprano, a los que quieren estar prendidos, a los que están en todos los eventos, a los que llegan porque llegan, se cuenta con ellos. Devoción, fidelidad, lealtad, compromiso. Entonces, si tú eres así, es un plan y va a buscar, y siempre, hermano, la forma en que busca que nos vayamos es creando ofensas. Es que no me saludó Gabriel, es que no me la saludó Angie, es que Enrique no, pobrecito, no me saludó. Y es que siempre estamos en eso. ¿Saben cuánta gente se ha ido de la iglesia por la tontería de no me saludó? O sea, una infantilismo. Y quiere decir eso, yo soy el centro del universo, que todos me saluden. ¿Y? ¿Tú saludas a todo el mundo? Pero tú sí quieres que todo el mundo te salude. O sea, vamos ahora al punto final. Yo sé que hay más cosas que nos podemos saltar. Aborrece la devoción, divide las lealtades. Aquí está lo que les dije de la señora esta, de la chica Katy, que la verdad canta muy bonito. Lástima que no está cantando para el Señor. Ella quería ser emigrante y es la emigrante frustrada, entonces se fue a cantar para el mundial, porque el diablo anda buscando lo más creativo. Tenemos aquí una imagen, unas imágenes, si nos las pueden poner, por favor. Porque eso es como ella. ¿Cuántos sí han escuchado de grandes líderes de grandes sectas empezaron siendo cristianos? Se corrompen y por situaciones X. Y aquí queremos ver una de las cosas interesantes de nuestro diagrama. La X representa al diablo y el 0 siempre es representativo de que Dios es un Dios eterno. Los anillos, por eso se habla de un amor eterno, de un amor por el resto de la vida. El hombre estamos siempre bajo, y aquí tenemos la palabra hupo, que significa estar bajo, y la segunda es akuo, que significa escuchar. Escuchar abajo. Una de las cosas importantísimas de esta vida es a quién escuchas. En este mundo hay muchísimas voces, muchísimas voces. Pero la voz más importante es la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, la voz de tu pastor, la voz de gente que te aconseja. Pero tenemos voz, es que lo oí en no sé dónde. ¿Y qué? Pon como supremo la voz de Dios. Porque el diablo siempre quiere minar con un pensamiento que no es de Dios para sacarte de la cobertura. Porque si tú oyes otra voz que no es la de Dios, te sales de la cobertura. Ahora, nos pones la segunda, por favor. Upokuo significa, las dos palabras mezcladas significan obedecer. O sea, obedecer quiere decir
escuchar la voz que bajo. Y ahora una cosa, todos estamos bajo escuchando voces. La pregunta es, ¿qué voces estás oyendo? La voz que uno tiene que estar oyendo siempre es la voz de la palabra de Dios. Hermano, ya no escuches los medios de comunicación. Hay gente que le da tanto crédito a eso, a las opiniones, a lo que es que dijo no sé quién. Y hermano, si alguien te dice algo diferente al evangelio, sea anatema, dice la Biblia. Ahora, la próxima, por favor. Y aquí está otra palabra que es la misma jupo, pero ahora es tazo, que significa sujeción, bajo sujeción, lo cual es sumisión. Ahora, ¿qué significa esto? Es ponerse a las órdenes, es un término militar. ¿Saben ustedes que así es como nos deberíamos ver en la iglesia? Un término militar que significa recibir, no los pones otra vez, no los quitas, significa recibir órdenes, ejercitarlas con... No hay peor cosa que alguien que obedece cuando se le pega la gana. Ahorita, le has dicho a tu hijo, ve esto, ahorita, ve, ahorita. O lo mandas a hacer algo y hace lo que se le pega la gana. Se necesita gente que se le da la instrucción y nomás lo hace. Y lo hace con buena actitud. ¿A cuánto les gusta que les muevan, les hagan así la boca? O les hagan ruidos con la boca cuando... No, nada como buena actitud. Sí, cómo no. O sea, que se note en la cara. A ver, dile a tu cara que tienes buena actitud. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Otra vez no lo pones, por favor. Ya estamos acabando, ya estamos sobre el tiempo, qué bueno. Para poner, ahora, la palabra desobedecer es muy interesante, significa para, unas upo, y para quiere decir, me pongo al lado, paralelamente a Dios. Cuando tú sabes la palabra de Dios y haces lo que se te pega la gana, te pones al lado de Dios. Significa entonces la misma cosa, para ponerse a un lado y escuchar, y escuchas tu propia voz. Hay mucha gente que está gobernada por su propia voz. Lo que ellos sienten, como ellos creen, yo opino. No saben cuántas personas uno ha ido. Por ejemplo, en el tema del casamiento, siempre la gente está oyendo lo que se le ocurre. Saben que no te tienes que casar con uno que no es del pueblo de Dios, pero siempre le andas buscando la tercera opción. Y nos pones la próxima, por favor. No, arribita, la otra. Dice, pararse a un lado, ¿ok? Entonces la otra, por favor, sí. Y ese es un punto claro. Es ponerse igual a Dios con la idea de estar contra Dios. ¿Cuántos han oído la palabra igualado? ¿Qué significa igualado? Que no sabe que tiene que estar abajo, pero se te pone al brinco. O sea, si tu hijo se te pone al brinco, no entiende que tiene que estar abajo. Y en la iglesia hay gente que se te pone al brinco. Es igual. O sea, nos ponemos igual que Dios. Y sabes que cuando te pones igual que Dios, estás en peligro, estás en engaño, estás a un lado y no estás en sumisión a Él. Y es el principio del fin. Entonces, ¿conocen a alguien igualado? Por eso es muy importante que hablemos a las personas con respeto. O sea, yo no tengo problemas yo le digo Gabriel pastor y lo que ustedes quieran, pero es el pastor Gabriel. Yo sé lo que pasa, llamo a una casa y, oye, ¿me comunicas con tu papá? Sí, pastor, sí, pastor. Y entonces el papá pregunta, ¿quién es, hijito? ¡Enrique! Para ese chamaco, soy el pastor Enrique. Ese fue un momento de decir amén. O sea,
Está bien que sí, pero no. No, o sea, sí, yo dice, ay, es que eso es del tiempo de tu abuelita. No, es tiempo de la Biblia. Yo sé que decimos Jesucito, pero es el Señor Jesucristo, por favor. Yo no voy a llegar con el señor Peña Nieto y ¿qué onda mi presi? O sea, no, por favor. O sea, ¿qué onda tocayo? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Con la gaviota? ¿Todo bien? No. O sea, si nos damos cuenta, o sea, no te iguales. Y terminamos con la última. Nuestro lugar nunca es estar igual que Dios. Siempre es estar abajo, nunca. Y ese fue lo que el diablo les prometió, ser igual a Dios. Y realmente no somos igual a Dios. Hay que tener respeto, como se ha oído y lo han repetido muchos, honor hacia arriba, honor hacia abajo, honor a los lados, respeto a la autoridad, respeto a los dones de gobierno, respeto. La cultura coreana, cuando ven a alguien de edad, lo que hacen es agachar la cabeza. Todavía está de moda dejar pasar primero a una persona. Todavía está de moda tener respeto. No pasó de moda. No importa la generación que sea y que, ay, es que tú eres de la vieja guardia. No, la Biblia no cambia. No es de estas guardias o aquella guardia. Entonces, autoridad, sumisión, orden y obediencia. Gracias.